12 de julio de 2019, buena jornada de Latinoamérica, ya en la segunda quincena o rumbo a la segunda quincena de este mes que avanza muy rápido. Temas importantes que tenemos para hoy en nuestro espacio informativo, de una vez los definimos. El primero tiene que ver con Venezuela, y es que este viernes culmina el periodo de sesiones número 41 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Y en ese espacio, en ese contexto, son distintas las delegaciones de países y de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que han cuestionado abiertamente ese informe que presentó la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. ¿Qué consecuencias podría traer ese documento? Bueno, 4 opciones colocamos a su disposición para que participe con nosotros. Excusa para intervención, incrementa bloqueo, empaña diálogo, que está en plena evolución, fortalece gobierno. Allí para que usted participe. El segundo asunto tiene que ver con Cuba. Consejo de Ministros aprobó recientemente medidas socioeconómicas, entre ellas aumento salarial, orientadas todas a potenciar la producción nacional, proteger derechos fundamentales y aprovechar al máximo, o mejor digamos, recursos y capacidades. Todo para hacer frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. ¿Cuál es su valoración? Ayudan ciertamente a continuar la resistencia histórica, requiere trabajo conjunto, bloqueo debe acabar, urge más diversificación. 4 opciones también disponibles, recuerdo nuestras cuentas en Twitter, @telesuragenda_A, retuiteamos desde @telesurtv y @LuciaTelesur. Otros temas hay para tratar, noticias deportivas también, acompáñenos, comencemos a desarrollar. Este viernes culmina el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que sesiona en la ciudad suiza de Ginebra. En el marco de esta cita, representantes de diversos países rechazaron el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela. Por su parte, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron ante el organismo el impacto ocasionado por el bloqueo económico de Estados Unidos al país suramericano, mostrando además los rostros de las víctimas de estas medidas unilaterales que aseguran han sido invisibilizadas en el informe de la expresidenta chilena. Entre tanto, en Venezuela se vive un nuevo proceso de diálogo con el apoyo del gobierno de Noruega. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las implicaciones del informe presentado por Bachelet en el proceso democrático y de diálogo que vive el país. Bueno, vamos a revisar sitios digitales para comenzar a cumplir nuestro objetivo hoy en la Agenda Abierta sobre este tema. Correo del Orinoco dice: Bachelet no vio los logros de la revolución bolivariana. Bueno, ¿qué ocurre? Dice en el contenido: entre las consideraciones generales que hizo el gobierno venezolano al informe enviado por la alta comisionada de ONU sobre situación de derechos humanos en nuestro país, figura una retahíla de severas objeciones al contenido total, con abundante y precisa documentación que la señora Michelle Bachelet y su equipo pasaron por debajo de la mesa, obviando y ocultando la información aportada por el gobierno de Nicolás Maduro e instituciones no gubernamentales. Son 70 cuestionamientos en total que hizo el gobierno o el ejecutivo al informe, señalando errores, manipulaciones, falsedades, omisiones. En el ordinal 10 se apunta: no es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilicen o minimicen avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Esto, entre otras cosas, es lo que refiere el Ejecutivo Nacional, además que dice: se omitió completamente la información que oficialmente le proveyó el propio presidente de la República y demás integrantes del Ejecutivo en esas reuniones que sostuvo hace unos días en Caracas, Venezuela. Telesur TV, nuestra casa, cambiamos de portal. Convocan marcha en Caracas en rechazo al informe de Bachelet. Son distintas las organizaciones sociales y políticas que participarán a una movilización convocada para rechazar, para cuestionar ese informe presentado por Bachelet. Se ha hecho la invitación a todos los sectores populares que se sientan agredidos por ese informe a participar de la jornada del día de mañana, 13 de julio, en Ciudad Capital. Los que se sientan agraviados
salgan a la calle a manifestarlo y envíen cartas de rechazo si es posible para que el mundo conozca la postura del pueblo venezolano, decía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me voy a últimas noticias. Noruega ratifica continuidad de diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela. Una nota de prensa publicada reseña que Noruega, su gobierno, ha ratificado que prosiguen las conversaciones entre representantes del Ejecutivo Nacional, presidido por Nicolás Maduro Moros, y oposición venezolana. El comunicado reza, entre otras cosas, como parte de este proceso se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita con la finalidad de llegar a una solución acordada, a una concertación en el contexto de las posibilidades que ofrece la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, se dice que es un documento plagado de incoherencias. Vamos a ver exactamente por qué. Bueno, un informe que no es objetivo ni imparcial, alega el Ejecutivo venezolano. Y las organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre todo las víctimas de hechos violentos protagonizados por la oposición, dicen: ¿qué pasó con nuestras opiniones? ¿Qué pasó con nuestros relatos? ¿Por qué no fueron incluidos en ese documento? ¿Por qué no fueron tomados en consideración por el equipo técnico de la alta comisionada? Se preguntan. ¿Cómo es que la gran mayoría de las entrevistas fueron hechas en territorio que no es el venezolano? Bueno, allí algunos comentarios. 2014, vamos a situarnos en la línea de tiempo. Después de los hechos violentos protagonizados por la derecha en febrero de 2014, el presidente Nicolás Maduro invitó a la oposición a entablar un diálogo. La coalición opositora, autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, anunciaba que no asistiría. En abril de ese mismo año, la Unión de Naciones Suramericanas envió una comisión de cancilleres. El Vaticano designó a un representante apostólico para la intermediación, para el acompañamiento. Más bien, la oposición aceptó y comenzaron esas primeras aproximaciones, digámoslo así. 2015, justo después de las parlamentarias, en la cual la derecha se hace de la mayoría, la MUD nuevamente vuelve a esa postura de rechazo de diálogo. En 2016 termina celebrándose la primera reunión en República Dominicana, justamente en marzo. Entre octubre y noviembre se establece una nueva cita. Nos vamos a 2017, cambiamos allí. Justo en septiembre se establece formalmente un diálogo, una mesa de conversaciones permanentes en República Dominicana, y este país se vuelve la sede. Se establece una comisión de países que acompañan el proceso. En diciembre las partes asisten a una nueva ronda. En 2018, muy temprano, a partir del 11 de enero, el gobierno y la oposición ya habían acordado nuevos encuentros. La oposición decide no viajar al primero de ellos, se ausenta, por ende, solo van los representantes del Ejecutivo. El día 7 de febrero termina el presidente Nicolás Maduro su delegación suscribiendo un acuerdo de paz y convivencia, y horas después el diálogo entró en un receso indefinido tras el desconocimiento, digo mejor, de parte de la oposición de ese acuerdo, que tenía allí varios puntos que después de mucho habían logrado consensuar las partes. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente la oposición se retira y dice: no vamos a firmar. 2019, en mayo, inician los diálogos en Noruega con máxima reserva, a puerta cerrada, para proteger lo que allí estaba ocurriendo, para no empañar el proceso. Esto recibió el respaldo de la comunidad internacional, también de Naciones Unidas. Allí algunos datos para rememorar que esto del diálogo no es nuevo y que sobre todo ha sido una iniciativa o ha respondido a la voluntad de los líderes de la Revolución Bolivariana. Y en lo que respecta a derechos humanos en Venezuela, que se dice
y queda demostrado al parecer en este informe, igual se lo vamos a consultar a nuestro analista, han sido funcionales o instrumentalizados con fines políticos para atacar a la revolución. Recordemos que la Constitución de 1999, aprobada por una mayoría, incorpora efectivamente, porque es la Carta Magna vigente, los mayores estándares en esta materia. 75% del presupuesto nacional, además, es destinado a la inversión social. En Venezuela no se le llama gasto público, sino inversión social. Y estos son programas que ayudan a la garantía de derechos fundamentales y van dirigidos a los más vulnerables. El Plan de la Patria 2019-2025 tiene, entre otras cosas, 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y estas son, entre otras cosas, las cuestiones que dice el Ejecutivo han sido completamente invisibilizadas por la alta comisionada y sus acompañantes o quienes hacen parte de su equipo técnico en ese documento que termina siendo el definitivo y que se presenta en el seno del Consejo de Derechos Humanos recientemente en Ginebra, Suiza. Conectamos con Caracas, allí nos espera nuestro corresponsal Leonel Retamal con otras precisiones. Hola, Leonel. Te saludo. Tal como ya adelantabas, el presidente Nicolás Maduro en una cadena nacional el día de ayer informó algunos detalles nuevos respecto a este proceso de diálogo que está llevando adelante el gobierno venezolano, la oposición y con la mediación del gobierno de Noruega. Informó que complementó la idea que ya había señalado el día lunes de que se trabaja en una agenda de 6 puntos, pero dijo también que finalmente se logró constituir una mesa de trabajo permanente para abordar estos puntos con las distintas oposiciones que están trabajando ahí. También dijo que el camino va a ser difícil, que hay complejidades para avanzar, pero que sin embargo se ve una disposición para lograr consensuar puntos y hacer fructífera esta mesa de negociación. Mesa de negociación que comenzó, recordemos, ya en mayo de este año 2019, con 2 reuniones que se desarrollaron en la capital de Noruega, en Oslo, y que finalmente ahora encontramos su tercera versión aquí en la isla caribeña de Barbados. El ministro vocero del gobierno bolivariano agradeció la disposición y la hospitalidad del gobierno de Barbados, de su primera ministra Mia Mottley, y también uno de los participantes en aquella reunión que compareció ayer junto al presidente Nicolás Maduro, hablamos de Héctor Rodríguez. Él también entregó algunos nuevos detalles. Dijo que en cuanto a los objetivos de esta mesa de trabajo se pudo consolidar 3 fundamentalmente, que es alcanzar la gobernabilidad para Venezuela, alcanzar un plano de convivencia pacífica y llegar a una etapa, a una situación de respeto mutuo entre las partes y por lo tanto en que ambas sean validadas las cosas que dicen y por lo tanto dejar de lado acciones violentas y acciones que tiendan a la desestabilización o a generar hechos que no contribuyan a la paz de Venezuela y al crecimiento y prosperidad del país. Esto es lo que informaron ayer. Seguramente durante el día habrán nuevos detalles respecto a algunos puntos que quedaron ahí dando vuelta, y estaremos aquí atentos en Telesur para seguir informando cómo avanza este proceso de diálogo. Gracias, Leonel. Allí lo teníamos desde nuestras instalaciones en Telesur Caracas, a nuestro corresponsal. Bueno, nos corresponde analizar. Ya les decía que hay varias cuestiones que tenemos que someter a la consideración de nuestro analista invitado. Se trata de Esteban Silva, es sociólogo, integrante de Socialismo Allendista MDP del Frente Amplio de Chile. Nos acompaña esta mañana desde la capital, Santiago. ¿Cómo está, Esteban? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena jornada, todo muy bien por acá, Esteban. Le pregunto primero la valoración que tiene usted como sociólogo de este documento presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet y su equipo. Bueno, yo creo que se trata de un informe, primero, muy polémico, ¿no? Porque se emite en un contexto de conflicto, ¿no? Pero particularmente es un informe que tiene debilidades metodológicas bien severas, ¿no? Es bien parcial y tiene una concepción respecto de la democracia, en el fondo, y del tipo de institucionalidad sesgado. Y desde ese punto de vista comete en su propio desarrollo metodológico
errores severos. Por de pronto no recoge una concepción institucional garantista desde el punto de vista de los derechos humanos y derechos económicos sociales, que son no solo los avances, el estado de desarrollo que ha tenido, impulsado por la institucionalidad del gobierno bolivariano. Segundo, utiliza fuentes que son muy sesgadas, o se ha señalado, ¿no? Buena parte se hizo previamente las entrevistas y fuera de Venezuela para su elaboración. Pareciera ser que es un documento, incluso en su grueso desarrollo, hecho previamente a la propia visita a la alta comisionada Michelle Bachelet a Caracas, ¿no? Y finalmente es un documento extremadamente peligroso, porque creo que podría otorga a una política global internacional de agresión en contra de Venezuela, su pueblo y su gobierno, nuevos argumentos para replantear una azonada de presión internacional, pero una línea de confrontación, de injerencia extremadamente peligrosa, que es la que ha ido siendo derrotada en los últimos meses, a pesar de todos los intentos de la administración de Donald Trump y de sus aliados de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, en mi opinión, es un informe muy sesgado. Ciertamente hay temas objetivos en términos de recomendaciones en violaciones a derechos humanos que es necesario que se asuman, que se estudien y que se tomen las medidas pertinentes, pero finalmente su sesgo le quita fuerza a las propias recomendaciones que en esa materia hace el propio informe de la alta comisionada. El sesgo le quita fuerza a las recomendaciones que objetivamente se hacen en materia de derechos humanos, nos dice Esteban. También habla de severas debilidades metodológicas, no recoge una concepción institucional y es un informe muy parcial. Yo le pregunto a qué se habrá debido ese resultado. La comisionada tuvo la oportunidad de estar in situ, de comprobar ciertas cuestiones en el campo de los hechos. Algunos analistas que hemos tenido acá, e incluso recuerdo que a principios de semana, si no estoy rememorando mal, el propio presidente Nicolás Maduro lo decía, Bachelet recibió presiones de parte de algunos voceros de la Casa Blanca. ¿Usted qué cree? ¿Por qué o cuál habrá sido la motivación de finalmente recoger eso que está allí contenido en el documento? Mire, yo creo que efectivamente usted señalaba un tema también importante. El informe de la alta comisionada no recoge los testimonios de las víctimas de las guarimbas, ¿no? De la agresión estructural que ha sufrido el Estado y el pueblo venezolano, ¿no? Particularmente partiendo por el intento de asesinato del propio presidente Nicolás Maduro, hasta, ¿no?, ciertamente el impacto estructural que tiene sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y por lo tanto en el sentido del ejercicio de los derechos humanos, el bloqueo y las medidas coercitivas económicas sobre la economía y sobre la institucionalidad en definitiva venezolana. Dicho eso, y respondiendo a su pregunta, ciertamente creo que hay un sesgo, primero porque fue hecho casi, se desprende, se infiere que fue estructurado y desarrollado previo a la visita. Pero mire, yo creo que los antecedentes, es bueno tener en consideración ciertos antecedentes respecto de la trayectoria de la propia comisionada, la doctora Michelle Bachelet, que también pueden explicar que es susceptible no solo a las presiones. No se olvide usted que durante su gobierno como presidenta de Chile, su canciller, Heraldo Muñoz, cargo de confianza de ella, fue el principal impulsor, fue Chile, su gobierno, del Grupo de Lima, con el objeto de colocar al gobierno del propio presidente Maduro en una presión tal de que abandonara el gobierno. O sea, el Grupo de Lima ha jugado una política de injerencia y de presión en contra explícitamente del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y fue constituido bajo la égida, bajo la iniciativa
del gobierno de la propia presidenta Bachelet, muy activa. O sea, el eje principal fue... Hoy día el presidente de uno de los partidos de oposición en Chile, pero ciertamente es una política. Entonces creo que hay que poner en contexto, ¿no? Justamente lo que ha pasado en esta materia, y yo creo que es objeto de presiones, pero por lo mismo creo que la expresidenta y hoy día alta comisionada se expone ciertamente a una crítica fundada de haber tenido y haber sucumbido a las presiones, pero creo que los cejos los tenía previamente también en muchos de estos temas, en el punto de vista político al menos, ¿no? Se entiende. Y le pregunto, nos decía usted que el informe es incluso hasta peligroso porque otorga nuevos argumentos para proseguir con esa política de agresión al pueblo, con esa política además también injerencista. Le pregunto, el presidente lo advertía, estamos en un proceso de diálogo, es un camino difícil, ya lo hemos experimentado, no está exento de espinas, no faltarán las complejidades, pero hay esperanza de que por fin tengamos el tan anhelado acuerdo y sobre todo de que exista la confianza plena de que al final la oposición terminará cumpliendo lo que allí suscribo en caso de que eso pase. Este informe podría ser también un punto que ensucie, que trabe ese proceso tan delicado que se está desarrollando tanto en Noruega como en Barbados. Por supuesto. Ahora, esto tiene varias dimensiones. Primero, este informe colocado en esta disputa internacional, porque estamos hablando que lo que se está jugando en Venezuela es una disputa sobre el carácter, desde mi punto de vista mismo, de la democracia. O si puede haber una democracia participativa y transformadora, que es lo que ha encabezado tanto el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro, por la vía democrática, la transformación económica, social y política, o hay una visión de una democracia secuestrada por las grandes corporaciones transnacionales y por la lógica privada. Creo que ese es uno de los temas que está en disputa a nivel global. Y por lo tanto aquí hay una disputa que explica por qué el opositor principal, el jefe de la oposición principal en estos momentos en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro es Donald Trump y la Casa Blanca y sus aliados. Entonces, puesto en ese contexto global, mundial, como hemos visto, este informe sesgado puede contribuir a una Cúcuta 2, es decir, a un nuevo reimpulso de una lógica y de una operación internacional, primero que parte por buscar quitarle legitimidad al gobierno del presidente Maduro, que no lo han podido hacer ni en las calles, ni en la oposición interna, porque no tienen fuerza, ¿no? A nivel internacional, tratando de homologar el gobierno del presidente Nicolás Maduro a una dictadura. O sea, diciendo, mire, aquí hay una dictadura violadora de derechos humanos, entonces esto no es legítimo. Y lo que es peor es que lo hace un informe con una expresidenta como Michelle Bachelet, que fue víctima de derechos humanos de la dictadura de Pinochet. Entonces tiene un valor político, simbólico, ideológico que puede ser manipulado y utilizado para esto a nivel internacional. Es cosa de ver cómo lo leen los grandes medios de comunicación dominantes. En el caso de Chile, acá se transformó en un debate de política interna, fíjese, el informe de la expresidenta Bachelet, y en otros lugares ha ocurrido así. Entonces, evidentemente, este informe es irresponsable y peligroso, lo digo en este sentido, porque su metodología lleva a esta irresponsabilidad política unilateral, que además creo que debilita el propio sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en la medida que es una metodología que no es capaz de recoger efectivamente y de manera equilibrada en datos concretos, estadísticos. No estamos hablando acá en suposiciones, ¿no? Las visiones, una visión amplia sobre el cumplimiento, resguardo de derechos humanos en un país. Entonces, en ese sentido, en el marco del proceso que estaba caminando en Oslo y luego ahora en Barbados, evidentemente este informe más bien se inscribe en la lógica de Cúcuta 2,
es decir, de un intento, y puede inscribirse, en ese sentido lo digo, de un intento de deslegitimación hacia lógicas de presión para derrocar al gobierno y no para acompañar desde el punto de vista internacional, sin injerencia directa, el proceso de diálogo interno que se está llevando a cabo, que partió en Oslo y que sigue caminando, ¿no?, en Barbados. Entonces, evidentemente, acá hay un tema central. Mire, para que exista un diálogo que camine, ¿no?, que se desarrolle de manera fructífera, que tome en cuenta o el conjunto de factores que tiene la propia sociedad y la política venezolana, primero tenía que ser derrotadas las estrategias guerreristas y golpistas de sectores de la oposición que son digitados desde la Casa Blanca y desde el Pentágono, para ser así de concreto, ¿no? Y que buscan más bien el derrocamiento del gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. Cuando eso se va fracasando, eso posibilita el diálogo, porque si usted desconoce la institucionalidad, si usted desconoce los propios resultados democráticos, en este caso del gobierno del presidente Nicolás Maduro, si usted además aplica sanciones, si busca asfixiar una economía, si la embiste, si se hace de activos que son del país, como el caso de Citgo, y genera un nivel de robo, ¿no?, de expoliación de los recursos, lo que usted está haciendo es buscando una salida que es derrocamiento, que es golpista. Si por el contrario, entonces en ese sentido creo que más allá del sentido que pueda tener la motivación, la alta comisionada, pero creo que una metodología parcial, ¿no?, insisto, y sesgada desde el punto de vista también de la concepción democrática, porque mire, el informe pone en duda la separación de poderes de la institucionalidad nacida de la propia democracia bolivariana, y yo entiendo además que la propia doctora Bachelet recibió de parte de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Fiscal General de la Nación, ¿no?, información sobre los procesos y sobre incluso ya condena a funcionarios del Estado que han atentado contra los derechos humanos o que están en proceso de investigación. O sea, la institucionalidad venezolana estaba tomando y está tomando procedimientos para resguardar los derechos humanos, y por cierto tiene que profundizarlo, y allí donde hay problemas de derechos humanos hay que tomar decisiones y resoluciones más drásticas, no tengo ninguna duda. Pero cuando uno desconoce y pone en duda la institucionalidad, la separación de poderes, que es lo que resulta también del informe, e incluso sobre la gestión económica, ¿no?, sobre el tema alimentario, sobre el tema de salud, evidentemente usted no está contribuyendo justamente a un proceso de diálogo y de profundización de una salida de diálogo democrático sobre la base de fortalecer las instituciones democráticas, que en este caso son las nacidas de la Asamblea Constituyente, ¿no?, en primer lugar con la nueva Constitución, y hoy día su autoridad, que es la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno bolivariano y los poderes del Estado venezolano. Telesur y su audiencia le agradecen este análisis que nos ha dado muy temprano en nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes. Fíjense qué curioso lo que decía Esteban Silva, sociólogo, integrante de Socialismo Allendista MDP del Frente Amplio de Chile, conectado con nosotros desde Santiago, que incluso informe emitido por Michelle Bachelet, como presidenta en 2 ocasiones, sino que por el contenido, ¿no?, y por lo que seguramente significa, o la trascendencia que tiene Venezuela y el sitio que ocupa en la disputa que sabemos existe. Doctrina Monroe, reedición de la doctrina Monroe estadounidense. Preguntábamos a este documento, y es que hoy finaliza el periodo 41 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Venezuela tendrá una participación
en algunas horas. Justamente leyendo una misiva enviada por el presidente de la República. Ya veremos qué puntos contiene esa carta. Y bueno, en ese espacio, en días anteriores, varias delegaciones, tanto de gobiernos como de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, han abiertamente cuestionado este documento que presentaba Bachelet hace unos días. Excusa para la intervención, la gran mayoría se decanta por esta, 47% tenemos allí, incrementa bloqueo 23%, empaña diálogo 11%, es la que menos votos tiene, y fortalece gobierno porque el pueblo entiende el plan y la motivación, 19%. Bueno, allí las cosas, sube un puntito en este momento, la excusa para intervención 48%, incrementa bloqueo 24%. Así las cosas, cerremos este tema, vayamos a una pausa necesaria en la agenda abierta y a la vuelta hablamos de Cuba y de otros asuntos. No se vayan. El gobierno de Cuba aprobó un conjunto de medidas para impulsar la economía, entre las que destaca un incremento del salario en el sector presupuestado y también de las pensiones, en el marco del recrudecimiento del bloqueo económico contra la mayor de las Antillas, que inició con la reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton. Durante un consejo de ministros liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó que las medidas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Económico para 2030 buscan el máximo aprovechamiento de la infraestructura y del potencial humano para agilizar y diversificar la economía destinada a la exportación. Hoy en Agenda Abierta visibilizaremos las estrategias emprendidas por el Ejecutivo en conjunto con el pueblo cubano para defender la calidad de vida y el ingreso de millones de cubanos. Me voy a Diario Granma. Titula: la actividad turística en Cuba continuará con paso ascendente a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. Al concluir el segundo semestre de 2019, el sector debe superar el 1.705.000 visitantes internacionales, lo cual representa cumplir el plan en 75%. Por ese motivo, continúan las inversiones que deben finalizar en este 2019. La construcción de 3.808 habitaciones. Y Cuba tiene previsto, refiere el diario, continuar creciendo en cantidad de habitaciones y en la construcción de hoteles, porque para cerrar este año fiscal se espera la llegada de más de 4.300.000 turistas, aunque ello representa un decrecimiento de 10% respecto a 2018, y en ello mucho, pero mucho tiene que ver el bloqueo estadounidense, el cerco, que entre otras cosas prohíbe a buques y a turistas, viajeros estadounidenses ir o elegir como destino a Cuba, imagínense. Cuba Debate titula: Díaz-Canel, inversionistas extranjeros se mantienen firmes en Cuba. Junto a los más de 600 diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, estuvo el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No faltó a los debates cardinales, medulares de estas intensas jornadas que se han desarrollado por estas horas. Recordaba que, dada la relevancia que tiene inversión extranjera para el desarrollo del país, es objeto de la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton de parte del gobierno estadounidense. Y allí, punto importante también, les adelantaba yo cuando decía, y en ello, en el decrecimiento, mucho tiene que ver el cerco estadounidense. Bueno, ¿de qué van las medidas económicas impulsadas por el gobierno cubano para agilizar la economía? Construcción de red ferroviaria, establecimiento de precios justos, subsidio de servicios básicos, desarrollo de 525 proyectos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que es un punto geoestratégico. Objetivos discutidos, en las mesas ordinarias de trabajo para fortalecer la Agenda de Desarrollo 2030. Hay varios puntitos allí destacados: estimular el ahorro, propiciar el desarrollo comercial y mercantil, defender la producción nacional, diversificar e incrementar exportaciones, sustituir las importaciones, y en ello está ligado el asunto de la diversificación económica, fomentar todavía más la producción nacional, dar recursos y empoderar al pueblo organizado, potenciar la empresa estatal, promover el desarrollo local, garantizar vivienda. Y todo suena a continuidad, ¿no? Vamos a enlazar con Alien Fernández, nuestro corresponsal desde La Habana, Cuba, para que nos dé otras luces, otras precisiones. Alien, ¿cómo estás? Buena jornada.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, fueron medidas anunciadas por el gobierno cubano que van en varias direcciones, pero que tienen un principio básico, un principio concreto, y es tratar de mitigar los efectos de las nuevas sanciones, de las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Por una parte, se está hablando de continuar dinamizando la economía nacional, incrementar, por ejemplo, la inversión extranjera, estimular la producción nacional, lo cual pueda contribuir a la reducción de importaciones, teniendo en cuenta la situación que tiene el país con las divisas y, por supuesto, todo lo que se pueda producir desde adentro, pues es necesario en un contexto financiero como este. Y hay una medida específica que, por supuesto, tiene un gran efecto directo en los trabajadores, y es el aumento salarial en el sector presupuestado de la economía. Estamos hablando de trabajadores que reciben un salario que viene del presupuesto del Estado, por cierto, el sector que más bajos salarios tenía en la escala de trabajadores del país. Esto también ha sido un tema a debate durante estos días en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que, como tú sabes, ha estado sesionando desde inicios de esta semana. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto la preocupación de los ciudadanos, que es también la preocupación de los diputados allí en el Parlamento, de que estas medidas, este aumento de salario pueda conducir también a algunos indicios, algunos matices de alza de precios, lo cual también pueda llevar a procesos inflacionarios. Y en tal sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha llamado a todos a participar de estas acciones con el propósito de estar corrigiendo, estar velando en cada uno de los lugares por estas manifestaciones que puedan surgir y, por supuesto, combatirlas para que este aumento de salario tenga un efecto real en el poder adquisitivo de las personas. En el caso de la inversión extranjera, el jefe de Estado cubano ha sido muy claro cuando ha dicho que es necesario abrirse a la inversión extranjera sin ningún tipo de temores, siempre teniendo en cuenta que ningún proyecto pueda afectar la independencia, la soberanía nacional. Ha dicho que es algo necesario, por ejemplo, en sectores como el agroalimentario, donde comentó que en los últimos 2 meses se han concretado unos 8 proyectos que van destinados fundamentalmente a incrementar, a estimular la producción de carne de cerdo y también la producción avícola. Habría, por supuesto, que estar pendiente a lo que ocurra mañana sábado y posiblemente el domingo durante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde estos temas estarían en el centro también de los debates de los diputados. Muchísimas gracias, Alien, por esas especificidades que hasta ahora nos das. Vamos a volver a La Habana. Nos espera a esta hora Iroel Sánchez, periodista, analista, investigador. ¿Cómo está, Iroel? Qué gusto tenerle. Le pregunto de una vez, con ánimos de analizar la decisión en sí misma, medidas que, como nos decía Alien, van en varias dimensiones y ámbitos, y el contexto en que se produce la política hostil, de agresión, de injerencia de Estados Unidos, que es histórica. Su valoración. Buenos días. Desde la llegada de la administración Trump al gobierno en los Estados Unidos, ha habido un incremento de la agresividad y en llevar a Cuba a una situación de ingobernabilidad, quebrando financieramente la vida económica del país, reduciendo los ingresos, impidieron, se cerraron los convenios que tenían de colaboración médica
con Brasil, se ha hostilizado mucho más a Venezuela, algo que venía ya desde tiempos de Obama, para impedir también los ingresos por exportación de servicios profesionales médicos que Cuba tiene un convenio de colaboración y por lo cual también recibe para la vida energética de la nación un importante suministro de petróleo. Se ha tratado incluso de sancionar a los barcos y las empresas que hacen ese comercio. Se han recrudecido las multas a los bancos que transmitan transacciones financieras cubanas. Y bueno, con toda esa agresividad se llegó a un contexto en que también se puso en vigor el capítulo 3 que implica sanciones a las empresas que hagan inversiones extranjeras en Cuba, tratando por supuesto de desestimular esas inversiones y ahogar mucho más la economía cubana. A estas alturas, transcurridos todos esos procesos, por supuesto, la revolución cubana o no debería existir, o en Cuba debería haber una situación muy grave de ingobernabilidad, pero y además se esperaba también un anuncio de ajustes de reducción del poder adquisitivo de la población, de graves sucesos, generar protestas en el país, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido, y por lo contrario, estas medidas que ha anunciado en semanas recientes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel lo que hacen es colocar un horizonte de desarrollo, una estrategia de enfrentamiento a esa agresividad y de superación en el mediano plazo de esas dificultades. Ahora, Iroel, ¿es denominador común en países agredidos? Usted ya hacía una enumeración, reducción de ingresos, es decir, hacer que merme el dinero que necesita todo Estado para inversión social, para atender necesidades de la población, trabar alianzas, dañar y cercar también a los socios estratégicos que tengan esos países, pero la mediática no lo reconoce así, sino que deslegitima o sataniza el modelo de gobierno o el proyecto de país, y allí tenemos dos ejemplos emblemáticos en la región, la propia Cuba y la vecina Venezuela, ¿no? Asimismo, o sea, hay también, o sea, todas estas procesos de desestabilización económica tratan de hacer una especie de profecía autocumplida, ¿no? Va a pasar esto, las personas van a protestar, va a haber graves escasez, entonces va a haber una situación de regreso de las escaseces que vivió Cuba en los años 90, el llamado periodo especial, y entonces va a haber una emigración masiva y entonces va a haber protestas en las calles como ocurrió un día de 1994, y todo eso se machuca y se machuca en la mente de las personas a través de los medios de comunicación, a través también del manejo intencionado de las redes sociales en Internet y a través de esa propaganda. Con esa intencionalidad se van construyendo percepciones que se tratan a la vez de convertir en realidades. Y bueno, hemos tenido medios de comunicación que han llegado a decir, por ejemplo, que la policía custodia en Cuba con armas de alto calibre las colas en una situación puntual de desabastecimiento que hubo hace unos meses, lo cual es absolutamente falso. En Cuba la policía no usa armas de alto calibre. Para ver a un policía armado en Cuba hay que buscarlo con una lupa, porque normalmente no usan armas de ningún tipo, mucho menos de alto calibre, y así, o sea, pero eso va depositando y creando una situación que las personas, entonces, la mentira más absoluta la dan como verdad, y entonces ante cualquier incidente mínimo que se produzca tiene la amplificación y crea las condiciones entonces para más sanciones, para más recrudecimiento, porque el gobierno entonces viola los derechos humanos y es necesario que se tomen para preservar la gobernabilidad del país sanciones internacionales. Eso se ha tratado de hacer con Venezuela. En Cuba no ha llegado, ni creemos que llegará a esa situación, pero eso no quiere decir que ensayen las mismas armas.
Iroel, muchísimas gracias por este tiempo. Nos toca ver entonces la resulta de este plan socioeconómico trazado por el gobierno con espíritu de continuidad y sobre todo para hacer frente al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial que desde hace tantos años impone Estados Unidos y que, como decíamos, ahora se agrava con la administración de Donald Trump. Agradecimiento nuevamente para Iroel desde La Habana, rapidito con la participación de nuestra audiencia. ¿Cuál es la valoración de estas medidas socioeconómicas orientadas a potenciar producción, proteger derechos y aprovechar mucho mejor recursos y capacidades de la mayor de las Antillas? La gran mayoría cree bloqueo tiene que acabar. 61% se decanta por esta tercera opción. La segunda más votada, ayudan a continuar una resistencia histórica, 19% lo cree así, y un empate entre requiere trabajo conjunto y urge más diversificación con 10% de votos en cada una de estas opciones. La pregunta sigue allí, guindada en nuestras cuentas en Twitter. Recuerde @telesuragenda_A, cuenta matriz de nuestro espacio, y @telesurtv y @luciatelesur desde donde estamos retuiteando. Otros asuntos nos esperan, aguardan por nosotros. Vamos de una vez a ajustar detalles, una pequeña pausa y estamos a la vuelta con ello. Estamos de vuelta con nuestra agenda abierta. En el contexto de la política de tolerancia cero, se espera que este domingo inicien redadas masivas de migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el propio presidente Donald Trump. Jorge Gestoso desde Washington, D.C. nos ayuda con la información. Jorge, ¿cómo está? Buena jornada. Exactamente, ¿qué se sabe de estas redadas, de este anuncio del presidente? Lucía, se sabe de que se van a practicar en 9 ciudades. Se pensaba que iban a ser 10, una de ellas Nueva Orleans, pero dado que se aproxima un huracán, han decidido postergar el tema ese. Se dice oficialmente de que se está en busca de 2.000 personas en esta primera etapa. Esas 2.000 personas serían quienes ya han recibido órdenes de deportación y no han abandonado Estados Unidos, y fundamentalmente dentro de esa categoría quienes representen, por ejemplo, sean reincidentes, es decir, ya han sido deportados y han regresado a los Estados Unidos, o, dice el Servicio de Migración, la migra, como le dicen, representan una amenaza para la seguridad de las sociedades estadounidenses. Pero se plantean algunos temas, Lucía, complejos, por ejemplo, de que esas redadas podrían generar redadas colaterales, usan esa palabra, en el sentido de que si van a un lugar y arrestan a una familia, por ejemplo, que está en esa situación, también podrían aprovechar para arrestar a quienes están en el área próxima. Genera también un gran problema, y es que hay familias, por ejemplo, mixtas, es decir, hay padres que podrían ser deportados porque no se han ido del país a pesar de haber recibido su orden de deportación, pero sus hijos son estadounidenses y separarían nuevamente a niños de padres, arrancarían entonces delante de los ojos de los niños a sus padres. Reacción a nivel político, dado que hay algunos alcaldes y algunos gobernadores que son del opositor Partido Demócrata, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago, ya los alcaldes han dicho que no van a colaborar en absoluto con las autoridades de inmigración, ni le van a dar órdenes a la policía que lo custodien. Incluso, por ejemplo, el gobernador de California, en el estado que tiene más indocumentados, dijo que la receta o el consejo es no abran la puerta, Lucía. Jorge, gracias por los detalles. Hasta una próxima. Bueno, allí lo teníamos. En al menos una decena de ciudades grandes comenzará este plan, y con el objetivo de mínimo arrestar a 2.000 inmigrantes. Noticias deportivas, me acerco a Enrique Guevara. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, jornada. Lucía? Buenos días a los televidentes de Telesur. Y bueno, ¿crees en el favoritismo en el deporte? Sí, creo. Bueno, eso de un tiempo para acá se está diluyendo. Bueno, vamos a ver, cuéntenos. Seguro que sí. Agenda abierta, por supuesto. Estamos ya activadísimos con las notas deportivas porque vamos a comenzar con la Copa Africana de Naciones, que continúa en los cuartos de final, y este jueves la selección de Argelia accedió a las semifinales al superar a su similar de Costa de Marfil en las tandas de penales. El encuentro se disputó en el New Suez Stadium, donde Argelia
abrió el marcador al minuto 20 con el gol anotado por Sofiane Feghouli. Sin embargo, a los 62 minutos, Jonathan Codilla igualaría las acciones llevando el partido más allá del tiempo reglamentario y se llegó al tiempo extra donde las acciones continuaban iguales en el marcador. Todo se tuvo que definir en la ronda de penales, donde los argelinos acertaron 4 disparos de 5, mientras que los marfileños fallaron en 2 ocasiones para darle el pase a las semifinales al seleccionado de Argelia. Seguimos con el fútbol y Túnez despertó de manera brusca a Madagascar de la presentación de ensueño que estaban teniendo hasta ahora en la Copa Africana de Naciones y la eliminó del certamen con marcador final de 3-0. Los tunecinos pasaron la planadora sobre el césped del estadio Al Salam y se convirtieron en el tercer clasificado a las semifinales del torneo. Ferjan Isasi abrió el marcador con un disparo desde el borde del área que se desvió en un rival y se coló bajo el arco definido por Melvin Adrien. Pocos minutos después, Yousif Sakni aprovechó un rebote en el área para aumentar así la ventaja y al 90 y un poquitico más, una contra que terminó en gol de Naim Sliti para sellar entonces la goleada y sacar de paso a una selección de Madagascar que venía marcando una destacada actuación en esta Copa Africana de Naciones. Y de la Copa Africana de Naciones nos vamos ahora, ¿a dónde? Claro, al tenis, porque la experimentada tenista estadounidense Serena Williams superó ampliamente a su contrincante, la checa Barbora Strykova, y así lograr su clasificación a la final del Grand Slam de Wimbledon 2019 en su rama femenina. Serena Williams, quien es la número 11 del mundo, según el ranking de la WTA, venció en 2 sets, 6-1 y 6-2, a Barbora en el compromiso. La raqueta norteamericana logró 4 aces y consiguió el primer punto en el 89% de los ataques a su rival durante 59 minutos que duró el encuentro. Williams logró clasificar a la final del Grand Slam y alcanzó su triunfo número 24 en su historial en el torneo de Wimbledon. Esto es por ahora lo que tenemos en el segmento de deportes, hoy acá en Agenda Abierta. Y esperamos la ampliación a las 11 de la mañana, hora local Caracas, Venezuela, en una nueva emisión de Deportes Telesur. Enrique Guevara, gracias. Se termina la agenda. Terminamos una semana más, pero las informaciones siguen y todavía nos falta este día. Nos vemos en las próximas horas. Hasta ese entonces. Chao. Chao.